Juan iría a la verdulería y compraría 263 sandías? ¿O por qué María, en lugar de contestar su edad, cuando le preguntamos cuántos años tiene, contesta con un cálculo? ¿O cómo podemos saber cuáles números son primos y cuáles no, si no sabemos quiénes son sus padres? Quizás hasta son números huérfanos. Sí. A lo largo de estos 10 años siendo profesora de matemática me han preguntado un montón de cosas y no te imaginas las que no estoy contando. Pero hay algo que me llama la atención, me puse a pensar un montón y hay una pregunta que me parece súper obvia pero que jamás ningún alumno o alumna me la hizo. Y debo confesar que yo nunca me la pregunté tampoco. Hasta hoy. ¿Por qué a la matemática le decimos matemática? Lo primero que hice fue ir a Google y buscar la definición de matemática. Ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. A ver, no sé si es la definición que todos tenemos, ni siquiera sé si es la definición con la que todos concordamos. Pero convengamos que cuando hablamos de matemática, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Aunque no tenemos idea por qué a la matemática se le dice matemática. Antes aclaremos un poquito sobre esto de etimología. La etimología es la ciencia que se encarga de estudiar el origen y procedencia de las palabras, que así explican un poco su significado y su forma. ¿Querés adivinar cuál es el origen de la palabra matemática? Es griego. Sí, la palabra matemática proviene de esta palabra griega, que quiere decir aprender. Y como yo no sé griego, vamos a pedirle a Google que nos diga cómo se pronuncia. Manzano. Una vez más. Manzano. ¿Soy yo o parece más italiano que griego? La palabra mantano o mantano, como dije antes, significa aprender. Y de esta palabra se deriva otra, matimba, que quiere decir lección. Pero combinámosla, aprender, lección. ¿Cómo se dice en griego? Μάθημα. Una vez más. Μάθημα. Sí, yo sé lo que estás pensando. Solamente Tarzán dice aprender, lección. Pero si le agregamos los artículos la o una, realmente no se llega a apreciar lo parecido que suena a matemática. Así que disculpen, pero yo acá tengo un punto. Ya sabemos de dónde proviene. Tengo muchos problemas. Podemos decir que ya sabemos de dónde proviene la palabra matemática. Pero, ¿cuándo se usó por primera vez? Son preguntas fáciles. Gane que las conteste en menor tiempo posible. ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Daniela, Buenos Aires. A ver, Daniela, presta atención, la tenés que saber. La pregunta para vos es: ¿quién es el matemático griego más popular? Pitágoras. Sí, era el que estábamos buscando, pero recordemos que no es el único. Definitivamente la vida de Pitágoras y todas las leyendas que hay por detrás ameritan un video aparte. Sí, en realidad, varios videos aparte. Pero bueno, vamos a ir a lo que queremos saber ahora. Al parecer, los primeros que utilizaron la palabra matemática fueron los integrantes de la secta pitagórica. Para. ¿Cómo que una secta? Dije que la vida de Pitágoras ameritaba un video aparte. Pero no nos desviemos. Después de mucho investigar, me encontré con el libro sobre la vida de Pitágoras que escribió Jámblico. A ver, aclaremos algo. Sobre Jámblico no se conoce gran cosa, pero sí podemos afirmar que Jámblico y Pitágoras no eran contemporáneos. Es decir que él escribió sobre su vida muchos años después. ¿Y qué es lo interesante sobre esto? Lo que encontré que decía en su libro.
Tan grande y tan cuidadosa atención de las ciencias creía Pitágoras que debía de hacerse de ese modo antes de abordar la filosofía. Consideraba de un alto valor y muy rigurosa la investigación sobre su enseñanza y la transmisión de sus conocimientos, probando y analizando las opiniones de los que salían al paso con temas variados e innumerables aspectos de teoría científica. Después de esto, digamos como a cada uno de los elegidos los clasificaba según su valía, porque no era justo que todos participaran por igual en lo mismo. Si no eran de una naturaleza semejante, ni tampoco era justo que unos participaran en todas las audiencias más valiosas y otros absolutamente en nada. Esto sería, en efecto, insolidario e injusto. Sin embargo, por el hecho de dar a cada uno la parte apropiada de las lecciones que le atañían, asignó beneficios a todos, en la medida de sus posibilidades, y salvaguardó la racionalidad de la justicia, al otorgar muy especialmente una enseñanza digna a cada uno. En consecuencia, por este procedimiento, a unos los llamó pitagóricos y pitagoristas, a otros del mismo modo que llamó áticos a unos y aticistas a otros. Distinguió así de un modo conveniente las denominaciones y estableció que unos eran auténticos y determinó que los otros se mostraran como aspirantes de aquellos. Estableció, por consiguiente, que la hacienda de los pitagóricos fuera común y que a la vez la convivencia continuara a lo largo de todo el tiempo. En cambio, ordenó que los otros tuvieran posesiones privadas, pero que fueran a un mismo lugar, unos con otros, a estudiar. Y de este modo, en ambas especialidades se estableció esta transmisión de saberes por parte de Pitágoras. Por lo demás, había de otra manera dos especialidades de filosofía. En efecto, había también dos categorías de los que se dedicaban a ella, los acustimáticos y los matemáticos. De ellos, los matemáticos eran reconocidos por los otros como pitagóricos. En cambio, estos no aceptaban a los acustimáticos, ni tampoco que su temática perteneciera a Pitágoras, sino a Hipaso. El tal Hipaso dicen unos que era crotoniata y otros que metapontino. La filosofía de los acustimáticos consiste en sentencias indemostrables y sin argumentación. Así deben practicarse. Y las demás, que fueron pronunciadas por él, intentan conservarlas como enseñanzas divinas. Y no pretenden hablar por sí mismos ni que se deba hablar, sino que asumen que, entre ellos, los que posean el mayor número de sentencias, están mejor dotados para la sabiduría. Entonces lo que está diciendo es que entre las muchas divisiones que hacían, había dos grandes divisiones, que estaban por un lado los matematicoi, que eran los aprendices, y por el otro lado los acusticoi, que eran los que no podían hablar, sino que eran simplemente los oyentes. Yo no sé si en otra vida pertenecí a la secta pitagórica, pero si lo hice, definitivamente, acústico hoy, no fui. ¿Qué es eso de no poder hablar? ¿Qué es eso?